Bienvenidos. En este video vamos a trabajar sobre el concepto edición de texto. Es probable que frecuentemente nosotros necesitemos trabajar con texto, enviar una carta, crear un listado, crear un currículum para presentarlo quizás en alguna organización. Son diferentes actividades que si nosotros no contásemos con una aplicación, ¿cómo tendríamos que hacerlo? Como lo muestra la primera imagen de la esquina superior izquierda de la pantalla. ¿Qué tendríamos? Una hoja, una lapicera y la posibilidad de escribir el texto. Por suerte eso ya quedó atrás. Por suerte también las máquinas de escribir fueron reemplazadas por aplicaciones que podemos instalar en nuestros dispositivos digitales y de esta forma crear archivos con este texto. Nosotros podemos ingresar el texto y sobre el mismo realizar modificaciones. El segundo ejemplo es una hoja de un procesador de texto, que es la aplicación con la cual vamos a trabajar, en donde se ha ingresado un texto y se le ha aplicado formato. Y la tercera imagen es un archivo que tiene varias hojas, contiene varias páginas, y también podemos observar que no solamente texto podemos trabajar, sino que se pueden incluir también otros elementos, como por ejemplo imágenes, ilustraciones, tablas, distintos elementos gráficos que quizás puedan también agregarle un plus al texto que nosotros necesitamos presentar. ¿Qué es un procesador de texto? Entonces, es una aplicación. Es una aplicación que nos permite ingresar un texto, editarlo, modificarlo, almacenarlo para posteriormente imprimirlo. Siempre de una manera fácil, flexible. Acá tenemos tres ejemplos. Lo que puede ser un OpenOffice, que es un programa de distribución gratuita, libre, que puede bajarse de internet. Un programa como el Microsoft Word, al cual podemos acceder, instalarlo en nuestra compu y con el cual podemos trabajar. Y una tercera opción, que en la actualidad también se utiliza mucho, que es trabajar con el editor de texto que tiene el Google como una de sus aplicaciones. Esto nos ofrece la ventaja de poder compartir ese texto con diferentes usuarios, estar trabajando sobre el mismo archivo al mismo tiempo. Fíjense ustedes en este esquema que estamos viendo, las funciones básicas de un procesador de texto. Podríamos resumirlas como crear documentos, guardarlos, imprimirlos e insertar gráficos. Cada una de estas funciones, ¿sí?, nos permite. Los documentos los creamos para poder modificarlos antes de imprimir. Guardamos documentos para después poder recuperarlos. Imprimimos los documentos para obtener copias. Insertamos gráficos para poder mejorar la apariencia. En síntesis, un procesador de texto otorga la capacidad de crear, almacenar e imprimir un documento. Permite escribir, editar, importar gráficos y dar formato. A continuación, todo esto que estuvimos explicando lo vamos a poder ver en la pantalla. En este momento estamos observando la pantalla que nos muestra Word al abrir un documento nuevo. En la parte superior encontramos las pestañas o fichas que van a ir mostrando diferente contenido en lo que conocemos como cinta de opciones. Si nosotros nos paramos en archivo, se despliega un menú. Si nosotros volvemos hacia atrás, nos encontramos nuevamente con la cinta de opciones. Acá escribí un texto. Yo a este texto le puedo aplicar formato. Una forma muy fácil es ir directamente al panel fuente de la solapa inicio. Si lo que yo quiero hacer es alinear, colocar sangrías, espacio entre líneas, puedo hacerlo desde párrafo. Lo otro que podemos hacer es crear un estilo tipográfico en donde nosotros ya creamos bajo un nombre el formato que queremos aplicar, incluyendo tipo, tamaño, color, formato de párrafo. Los invito a continuación a realizar la actividad correspondiente a este concepto. Ustedes en esta actividad tenían que ver un video que les permitiese reconocer cómo fue la historia, los antecedentes y la evolución de lo que conocemos en la actualidad como procesadores de texto. Para esto se les habían dado algunas premisas que pertenecían a diferentes aplicaciones. Las premisas debían colocarlas en
forma ordenada en la tabla junto con la aplicación a la cual correspondía. Fijémonos acá en estas claves de resolución. Por ejemplo, la premisa. Primera manifestación de la aplicación que conocemos en la actualidad. ¿Cómo se llamaba esa primera manifestación? Acá tenemos otra premisa. Alternativa a los procesadores de textos utilizados en este momento, pero lanzado por Lotus, otra empresa, otro gigante informático. Y acá tenemos otro ejemplo, como puede ser la aplicación Bloc de Notas. ¿Cuál premisa será la que se relacionaba con Bloc de Notas? Bueno, espero que realmente les haya resultado muy beneficioso haber realizado esta actividad. Bienvenidos. En este video vamos a trabajar sobre el concepto inserción de objetos. Una vez que estamos trabajando ya con el procesador de texto Word, es muy probable que nosotros querramos insertar diferentes objetos. Fíjense ustedes en este esquema. Yo traté de agruparlos por categorías. El primer ejemplo, abro la categoría páginas y que coloqué ahí la imagen de una portada. Yo al estar creando un documento nuevo puedo elegir algún modelo de portada que el mismo procesador de texto me ofrece. Voy a otra categoría, encabezados y pie de página. Es muy probable que yo mientras esté trabajando quiera realizar un modelo de página colocando un encabezado y pie. El mismo se va a repetir en cada una de las hojas de ese documento si es que yo así lo indico. Después también podemos insertar tablas. ¿Qué son las tablas? Esas estructuras formadas por filas y columnas que nos permiten organizar la información. También tenemos la categoría ilustraciones. Podemos insertar formas, imágenes, en este caso iconos que nos provee las últimas versiones del programa. También podemos insertar vínculos a otros archivos, a otras hojas del mismo archivo, del mismo documento. También podemos insertar objetos creados en WordArt. Entonces, como ustedes ven, es muy versátil la opción que nos presenta el Word al momento de insertar diferentes objetos que puedan enriquecer nuestro archivo de texto. Acá tenemos un archivo en donde nos muestra un título que dice listado CAU, una tabla que he insertado y un texto ver cantidad de inscriptos. Vamos a comenzar insertando un encabezado. Nos vamos dentro de la ficha insertar, la opción encabezado. Nos vamos a editar encabezado y yo acá puedo escribir lo que quiero que aparezca en la cabecera de la página. Lo que yo coloque acá se va a repetir en todas las páginas del documento. Puedo elegir si quiero que sea la primera página diferente al resto. Cierro y vuelvo a trabajar en la hoja. ¿Cómo hice para insertar esta tabla? Dentro de insertar tengo la opción de insertar tabla. Esta tabla en un comienzo tiene 4 columnas por 6 filas. Esto yo lo puedo modificar. Puedo, por ejemplo, combinar todas estas celdas y de pronto hacer que la fila superior solamente me muestre una columna. Como así también lo que puedo hacer es dividir. Por ejemplo, puedo hacer que en esta celda aparezcan división y tener en donde había solamente una, ahora 4 celdas. Otro ejemplo de inserción. Acá tengo ver cantidad de inscriptos. Y por otro lado tengo un archivo de Word que me muestra la cantidad de inscriptos por CAU. ¿Qué voy a hacer? Voy a seleccionar este texto, voy a ir a insertar y voy a elegir hipervínculo. En esta ventana voy a seleccionar el archivo inscripciones, que es el que contiene la información que yo quiero ver. Lo selecciono, acepto. Fíjense ustedes que ha cambiado el color del texto y aparece subrayado también. Lo que esto siempre está marcando que acá hay un hipervínculo. ¿Cómo hago para poder abrir el archivo? Posiciono el cursor, control, clic y se abre el archivo. Entonces lo que hemos insertado es un hipervínculo de un archivo de Word hacia otro archivo de Word. Podría haber sido a algún archivo creado con cualquier otra aplicación. A continuación los invito a realizar la actividad correspondiente a este concepto.
¿Cómo les ha ido con la actividad? Espero que muy bien. Espero que realmente haya resultado provechosa para ustedes. Ese era el objetivo, poder integrar en un cuadro sinóptico todos los conceptos de las herramientas que trabajamos. Por ejemplo, ustedes los términos que se le daban tenían que seleccionar aquellos que perteneciesen, por ejemplo, a los grupos y completarlo en el lugar correspondiente a grupos. Luego seleccionar aquellos que pertenecieran a herramientas. Y por último, colocar las definiciones correspondientes a cada grupo. En la clave de resolución que ustedes ven en la pantalla en este momento, por ejemplo, tenemos el grupo Ilustraciones. Tenemos las herramientas hipervínculo y marcador y tenemos la definición grupo que permite insertar objetos pertenecientes a la categoría texto, incluyendo opciones de formato y apariencia. Espero que ustedes lo hayan colocado en el grupo correspondiente. El concepto con el que vamos a trabajar ahora es el de plantillas. Cuando trabajamos nosotros en Word, es probable que realicemos un documento varias veces, que con frecuencia utilicemos la misma información, por ejemplo un listado, por ejemplo una carta. Entonces, ¿qué mejor que si ese archivo lo vamos a utilizar en forma reiterada, al momento de crearlo lo guardemos como una plantilla? ¿Cuál es la definición de plantilla? Una plantilla es un modelo o patrón sobre el cual se pueden crear nuevos documentos. Acá es muy importante distinguir que hay dos tipos de plantillas. Fíjense ustedes en este esquema. Por un lado tenemos las plantillas prediseñadas o predefinidas, que ya vienen junto con la aplicación. Y acá hay algo que es muy importante destacar. Si bien en Word es donde más se utilizan las plantillas, hay que tener presente que las otras aplicaciones, como puede ser una planilla de cálculo o el mismo PowerPoint para crear presentaciones gráficas, también disponen de plantillas predefinidas. Ahora bien, centrándonos en el Word, por ejemplo, ¿qué plantillas predefinidas tenemos? Plantillas de currículum, de carta, de folletos, hasta de contratos. Son innumerables los modelos que nosotros podemos descargar de Internet. ¿Qué pasa con las plantillas creadas por el usuario? Y es ahí cuando nosotros tomamos la decisión de guardarlo a un documento como plantilla. Una vez que guardamos ese archivo, al momento de utilizarlo podemos abrir la plantilla propiamente dicha o generar un documento nuevo basado en ese modelo. Dentro de las plantillas sabemos que existen dos tipos. En este caso, lo que estamos observando en nuestra pantalla es un modelo de carta. Todos los meses se debe enviar la misma comunicación. Esta es una carta que se envía desde una obra social a los afiliados. Todos los meses se envía la diferencia de dinero que tiene que depositar. El texto de la carta no varía. Lo que va a variar va a ser el importe del dinero. ¿Qué es lo que se hace entonces? Una sola vez se crea la carta, se le aplica el formato que se necesita y se lo guarda como plantilla. Esto es un ejemplo de una plantilla creada por el usuario. ¿Cómo hacemos para guardarla? Nos vamos a Archivo, Guardar como, elegimos el lugar donde queremos guardarla y ¿qué es lo más importante? Que vamos a colocar el nombre que le vamos a poner a nuestro archivo y vamos a colocar, en vez de documento de Word, plantilla de Word. Esa es la diferencia. Al colocar plantilla de Word hay que tener mucho cuidado. Nosotros antes habíamos seleccionado dónde queríamos guardar, pero inevitablemente la aplicación redirecciona a la carpeta plantillas del disco rígido. Esto es un detalle muy importante porque después no vamos a poder encontrar las plantillas que creamos. ¿Qué hacemos entonces? Volvemos a seleccionar en donde nosotros queremos guardar. Una opción puede ser el escritorio. Guardamos. Si nosotros minimizamos, en el escritorio vamos a ver el icono del archivo que acabamos de crear. Si lo percibimos, vamos a fijarnos que tenemos un icono distinto a un documento de Word común. Muestra una barra celeste y muestra varias hojas, porque es un icono de una plantilla. Ahora bien, hay dos formas de abrir este archivo. Si yo quiero abrir un documento nuevo basado en la plantilla,
debo hacer doble clic. Fíjense ustedes que nos muestra el mismo texto que nosotros habíamos guardado, pero con un nombre distinto. Documento 1, documento 2, documento 3. Entonces, ¿qué es lo que acabamos de hacer? Abrir un documento nuevo basado en la plantilla. Ahora, si lo que yo quiero hacer es abrir la plantilla propiamente dicha, me debo posicionar sobre el icono, ir a abrir, y fíjense ustedes que lo que abre entonces, lo podemos observar en la barra de título, es la plantilla que nosotros creamos con el nombre modelo carta. Los invito a hacer la actividad correspondiente. Esta actividad tenía como objetivo que ustedes pudieran definir si las premisas con las que ustedes contaban pertenecían a hechos, a conceptos definidos o a opiniones. Con las mismas ustedes deben completar la tabla, colocando las premisas y al lado una letra A o una letra B si pertenece a un hecho o a una opinión. En este ejemplo tenemos la siguiente premisa. Una plantilla es un documento que se crea como modelo para crear nuevos documentos. La idea sería ver si es un hecho o una opinión. Y luego tenemos una letra A y una letra B que seguramente pertenece a un hecho o una opinión de las premisas que ustedes tenían. Bienvenidos. En este video vamos a trabajar sobre el concepto de combinación de correspondencia. Es muy común que mientras trabajemos con el Word necesitemos enviar un archivo, un contenido, en forma masiva a diferentes personas. El Word dispone de una herramienta que es muy importante, que es la herramienta combinación de correspondencia. La misma nos va a permitir que a un documento principal lo podamos personalizar. Fíjense ustedes este esquema donde sintetiza lo que podemos hacer con esta herramienta. Tenemos el documento principal como el archivo número 1. Como archivo número 2, la lista de distribución de correo, que es la lista de destinatarios en definitiva. Y fíjense ustedes como resultado de la fusión de estos dos archivos, por eso que hay un signito más en el medio, ¿qué se obtiene? Un documento combinado, que pueden ser las cartas, pueden ser mensajes de correo electrónico o sobres o etiquetas personalizadas. Acá tenemos la carta que nosotros queremos personalizar. Fíjense ustedes que ya tenemos el texto creado. Esto es lo que nosotros denominamos documento principal. Es el documento al cual vamos a personalizar. Nosotros nos vamos a dirigir a la solapa correspondencia. Y la forma más fácil es ir a iniciar combinación de correspondencia paso a paso por el asistente. Vamos a observar que se abre un panel al costado de la pantalla. En el mismo nos va a ir mostrando 6 pasos que iremos nosotros en forma secuencial transitando. El primer paso nos pide que seleccionemos qué tipo de documento estamos trabajando. Acabo de decir que es una carta que vamos a personalizar. Fijemos qué otra opción tenemos. Mensajes de correo electrónico, sobres, etiquetas o lista de direcciones. Dejamos carta en este caso, pasamos al siguiente. Acá dejamos el documento actual porque es el que tenemos abierto. Pasamos al siguiente y en el 3 nos vamos a detener. Este paso es sumamente importante porque en este paso es donde nosotros vamos a crear o a seleccionar, si es que ya está creado, el archivo con el que vamos a personalizar la carta. Es decir, nuestra lista de datos. En este caso vamos a escribir una lista nueva, vamos a ir a crear y vamos a, en personalizar columnas, dejar cuáles son los campos que nosotros necesitamos. Yo he eliminado los campos que no me sirven y agrego los que necesito. Por ejemplo, número de afiliado, acepto, mes y monto. Acepto, acepto. Acá debo cargar esos datos.
Acá yo he cargado ya los datos de 3 personas. Pueden ser 30, pueden ser 300 también. Acepto, y es muy importante este paso porque me pregunta dónde quiero guardar y con qué nombre voy a guardar este archivo. Me direcciona automáticamente al archivo mis archivos de orígenes de datos. Debo seleccionar donde yo quiero, por ejemplo, escritorio. Vamos a colocar lista afiliados a este archivo. Acepto. Voy al siguiente paso. Inserto en más elementos los campos. El número de afiliado, voy a colocar el campo que acabo de crear. En apellido y nombre, los campos apellido y nombre. Luego vengo a colocar acá el monto, siempre en más elementos para poder insertar el campo. Correspondiente al mes, busco acá el campo mes. Voy a la vista previa, pero el más importante es sacar la vista previa y completar la combinación. Editar cartas individuales y aparece un nuevo archivo que se llama cartas 1, en donde nosotros podemos observar los campos que acabamos de insertar. El número de afiliado, los datos de nombre y apellido, el importe de dinero y a qué mes corresponde. Bueno, ahora llegó el gran momento. Los invito a integrar, a incorporar todos estos conceptos, todas las actividades prácticas que hemos realizado en la actividad práctica integradora.